Hola y un saludo muy especial. El día de hoy les doy la bienvenida para un nuevo episodio de mi canal Cosmovisión. Les habla Anderson Ocampo. El día de hoy quiero conversar acerca del libro llamado Una vida libre de deudas. Cómo librarse de la deuda y mantenerse así de libre por el autor Larry Burkett. Está disponible en español, así que en esta reseña lo que puedes esperar es algunas citas del autor, algunos principios básicos, algunas lecciones que me ha dejado a mí y una recomendación para que tú adquieras el libro y lo puedas estudiar o leer por tu cuenta. Comencemos. Quiero comenzar con una frase de la página número 8 en su introducción que me parece contundente, confrontativa y profunda. El autor dice, nadie que esté financieramente atado puede ser espiritualmente libre. Esa frase me impacta mucho porque por ahí hay otras que dicen para referirse a escándalos de corrupción en grandes corporaciones, política e incluso divorcios. Dice, sigue el dinero. Según esto, por lo general, rastrear el dinero puede dirigirnos a descubrir un asunto espiritual más profundo, en otras palabras, la raíz de la deuda. El autor Larry Burkett, en su libro Práctico y realista a la hora de hablar de las deudas, cómo salir enfrentándolas y mantenerse libre, es claro. Sin duda que se han escrito muchos libros para hablar acerca de libertad financiera, pero para mí personalmente, aparte de el de la transformación total de su dinero de Dave Ramsey y cómo llegó a final de mes con de Andrés Panasuik, Larry Burkett es uno de los libros más claros y contundentes que he leído. De las más grandes lecciones que me han dado, entre otros estudios acerca de la economía en general, es la que enseña el Dr. Arcis Sproul Jr. en su estudio Economía para Todos que puedes ver aquí en mi canal. Somos mayordomos en esta tierra para tomar decisiones con los recursos que Dios nos ha dado con el fin de glorificarlo. Esta frase ha transformado mucho mi relación con el dinero y con otros recursos. Ahora, lo esencial, hablemos de lo esencial acerca de este libro. El autor escribe historias y lecciones introductorias para hacer consciente al lector acerca de cómo funciona el sistema bancario y cómo han funcionado las leyes en relación a la deuda. Por ejemplo, durante los años 50 hacia atrás, una persona que no le pagara su deuda al banco podría ir a la cárcel. Actualmente no es así, lo que ha permitido que surjan dos cosas. Uno, que mucha gente se salga con la suya sin pagar y dos, que existan más accesibilidad a adquirir créditos y deuda. El autor habla de temas como el año del jubileo, de la ley mosaica, para sustentar el hecho de que las cosas son del Señor y cómo dichas instrucciones servían para que aquellos que estaban esclavos a la deuda pudieran ser libres. Explora de manera clara la moralidad de la deuda misma, si ésta es bíblica o no. Desde la óptica del autor, no existe una prohibición bíblica para entrar en una deuda de inversión. Él ofrece los siguientes principios. 1. El deudor está sujeto a servitud de aquel que le presta. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Proverbios 22:7. El préstamo está permitido en la Escritura. Romanos 13:8, afirma el autor, ha de comprenderse a la luz de su contexto en los versículos anteriores, el 6 y el 7. Pues muchos utilizan esos versículos que dicen no debáis a nadie nada para justificar el hecho de que la Escritura rotundamente prohíbe prestar dinero. Sin embargo, el versículo está hablando de la obligación de pagar los impuestos. No es una prescripción para no prestar dinero, es decir, para no tomar prestado. Concluye diciendo, entonces podemos decir que, aunque prestar no es algo que la Escritura promueva, tampoco es algo que esté prohibido. Principios sobre el préstamo. Continúa hablando acerca de esos principios y él dice, la deuda no es algo normal. En otras palabras, deberíamos ser capaces de vivir dentro de nuestros propios recursos si tan solo tomáramos decisiones más conscientes.
No acumules deuda a largo plazo. Por ejemplo, utilizar la tarjeta de crédito para pagar cosas a una cuota o tener metas de inversión, préstamo o deuda a corto o muy mediano plazo. No aceptes ser fiador, porque si a quien fías no paga, tú debes asumir el pago de dicha deuda. El prestador tiene un compromiso absoluto de pagar. Finalmente, en esta sección cuyo capítulo titula La Biblia habla sobre la deuda y el préstamo, el autor aborda la moralidad de irse por bancarrota cuando el prestador vea que su deuda es imposible de pagarse. Algo importante que capturó mi atención recientemente es lo que se llama interés compuesto. El interés compuesto esencialmente es el interés que el interés acumula. La diferencia es que este beneficia al que invierte o al acreedor, mientras que el que debe es una bola de nieve. La bancarrota. Acerca de la moralidad de la bancarrota o irse en quiebra, el autor dice, y cito, en la actual generación la ética situacional es ampliamente aceptada. Por tanto, es fácil racionalizar el no pagar una deuda, especialmente si el producto o servicio está defectuoso o cuando la situación financiera de uno está fuera de control. Lo que él dice sobre la ética situacional llama mi atención, pues como hijos de Dios deberíamos pagar todo aquello que debamos, independiente de nuestra situación. Nuestro sí debería ser sí, nuestro no debería ser no. Nuestra ética como creyentes no puede ser situacional, sino a lo mejor absoluta u objetiva. Y como consecuencia esto debería distinguirnos de los demás. Pero el mundo secular de hoy guía gran parte de sus decisiones éticas a un nivel situacional. Un abogado que asesoró a una pareja que se fue por bancarrota dijo, la bancarrota debe ser algo que está bien, o el gobierno no lo permitiría. Pero dice el autor de nuestro libro que esto sería correcto solo si nuestro gobierno aún sigue los principios cristianos, lo cual es difícil de creer. En relación a la bancarrota, entonces, el autor cita Levíticos 25:10 que dice, el año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. En mi opinión personal, estas leyes aplicaran si viviésemos bajo una teocracia como Israel en el Antiguo Testamento. De lo contrario, estaríamos tomando una ley a aplicarla a nuestra conveniencia actual. Pero ¿qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. Conclusiones finales. Cruel y verdaderamente, dice el autor en la página 84. Cuando alguien cae en deuda debido a la indulgencia y avaricia, es a menudo el resultado de decisiones inconscientes, es el resultado de decisiones nubladas por buenas intenciones y racionalización. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es lograr sus metas financieras. Luego, la persona podrá rodearse a sí misma con suficientes cosas, con el fin de evadir la realidad de cuán miserable es. Si no crees que esto es cierto, échale un vistazo a la cantidad de alcohol y drogas que consumen los demás arriba. Creo que cuando dice más arriba se refiere a personas con altos recursos o personas con riqueza. Para terminar, voy a citar sus conclusiones acerca de lo que él dice de la moralidad cristiana en cuanto a decidir irse por bancarrota. Pues el versículo anterior puede dar la impresión de que irse por bancarrota para evadir una deuda está bien. Sin embargo, dentro del contexto de la ley mosaica, y cito al autor, él dice, ojalá pudiera sustentar esta opinión basada en el jubileo y que la bancarrota voluntaria es comparable, pero no lo es. La bancarrota voluntaria es un acto del prestador para evadir a sus acreedores. En cambio, el año del jubileo, como también el año de la remisión, eran un acto voluntario del prestador de perdonar al endeudamiento, una diferencia significativa. En algunas situaciones la bancarrota es aceptable, pero solo para proteger a los acreedores,
nunca en el contexto de tratar de evadir el pago. Un cristiano necesita aceptar la dura verdad de que Dios no le deja alternativa más que conservar sus votos. Eclesiastés 5:5 dice: es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Un amigo mío dice: el mejor lugar para poner tu dinero es en tu deuda. Pero dime tú qué piensas. ¿Has estado endeudado alguna vez? ¿Qué has hecho? ¿Has pensado alguna vez en la cosmovisión bíblica del préstamo y la deuda? ¿Crees que Dios se interesa en cómo manejamos nuestro dinero? ¿Deberíamos enseñar a nuestros hijos a relacionarse mejor con el dinero? Recuerda, todos somos administradores o mayordomos, si prefieres usar esa palabra, de los recursos que Dios nos ha concedido, sean muchos o pocos. No se trata de cuánto, sino de qué hacemos con ello. Te recomiendo entonces este libro, cómpralo, estúdialo con cuidado y estoy seguro que aprenderás muchísimo. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte a mi canal, a dejar tus comentarios, a darle me gusta y a explorar otros de los libros de los que hablo en mi canal. Y podrías también checar Spotify o otras plataformas si prefieres audio en lugar de video. Y también, pues si estás escuchando aquí el audio, puedes checar en YouTube para otros videos relacionados. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.